Buenos días a todos. Es un honor y un gran gusto contar con la presencia de la distinguida doctora Carolina Busco en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Carolina es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Seguridad y Defensa Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos. Obtiene su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Macerata, en Italia, y es académica de pre y posgrado, dictando cursos como teoría organizacional, diagnóstico organizacional, comunicación en las organizaciones e innovación. Desde 2022 es parte del equipo del Magíster en Negocios Digitales de la Universidad Diego Portales, dictando el ramo Planificación Estratégica para la Transformación Digital. Es profesora visitante de la Universidad de Sao Paulo, donde colabora con la Escuela de Derecho y el Programa de Integración Latinoamericana. Sus líneas de investigación son la digitalización de las organizaciones y la sociedad y temas de transporte y sociedad en colaboración con la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, donde se desempeña como académica actualmente. Hoy la exposición que nos presenta la doctora Busco tiene como título Organización, Decisión y Algoritmos de Inteligencia Artificial. Después de su exposición, les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios. Con mucho gusto, le cedo la palabra a nuestra estimada invitada. Carolina. Muchas gracias, Carlos. Un gusto de estar aquí, un gusto de haber recibido la invitación y además haber tenido la oportunidad de conocerte. Así que espero que de esta interacción virtual comience también una relación interesante, ¿no es cierto?, para compartir todos nuestros proyectos y nuestros hallazgos. Así que encantada de iniciar esta relación. Bien, comenzamos entonces con esta pequeña presentación. Mi idea aquí es simplemente recordar algunos aspectos básicos, ¿no es cierto?, de la teoría de sistemas sociales, recoger algunos extractos de Luhmann asociados a organización y decisión, y luego reinterpretarlo desde la perspectiva de algunas investigaciones que hemos ido realizando en el contexto de todo este proceso de digitalización de la sociedad. Vamos a partir primero, me gustaría comentarles un poquitito quién soy. Primero, vamos a hablar del temario. Les voy a contar bien en orden lo que ustedes pueden esperar de esta conversación. Primero les voy a hacer una pequeña presentación de mi persona. Vamos a ver una aproximación teórica conceptual, breve también, y luego les voy a hablar de este proyecto general de investigación que tiene que ver con la digitalización de la sociedad y de las organizaciones. Y de ahí vamos a hacer como un close-up a la presentación de unos resultados asociados a una investigación sobre inteligencia artificial y toma de decisiones en las empresas, para luego levantar entonces algunas preguntas desde la teoría, ¿no es cierto?, más clásica. Voy a terminar contándoles algunas investigaciones que llevo en curso y levantar alguna discusión para que podamos conversar sobre estos temas que son tan novedosos, ¿no es cierto?, y que por supuesto abren una serie de oportunidades para seguir creando teóricamente. Bien, en términos personales me parece súper importante contarles que yo soy mamá de 3 niñas preciosas. Aquí las tienen, están más grandes ahora que en esta foto. Lo comento porque obviamente el desarrollo académico para una mujer tiene tiempos distintos cuando nos enfrentamos a la maternidad, pero también cuando estudiamos la teoría de sistemas sociales y cómo esta evoluciona, la interacción con una generación nueva, que en este caso está siempre conectada, está siempre expuesta, nos lleva también a reflexionar y a entender cómo se están produciendo ciertos cambios y nos ayuda a levantar también ciertas preguntas. Entonces, independiente de que sean una fuente tremenda de problemas y de malos ratos, también son una fuente de inspiración teórica, y que evidentemente muchas de las preguntas que me he ido levantando tienen que ver con lo que ellas me van mostrando.
Quiero también dejar súper clara toda esta influencia maravillosa que he tenido de Darío Rodríguez, que es un gran exponente, ¿no es cierto?, de toda esta teoría en Latinoamérica, conocido por todos en Chile, todo el mundo ha sido su alumno, todos hemos aprendido con sus libros. Yo fui su alumna en la universidad, después su ayudante, trabajé con él en consultoría, en academia, entonces su influencia es evidente y me gusta dejarla súper transparentada, por un lado, y aprovechar siempre de agradecer la posibilidad de haber estudiado y trabajado con él. En este momento yo me desempeño en la Universidad Diego Portales, donde tengo mi corazón bien puesto, pero en una facultad de ingeniería. Y eso es súper interesante porque me obliga a proponer la multidisciplina, me nutre de muchos datos, de mucha investigación cuantitativa, y también me permite hacer aportes reflexivos que son distintos para ese grupo en particular. Entonces creo que aquí hay un desafío interesante, y todo lo que tiene que ver con digitalización me parece que debe ser mirado de manera multidisciplinaria. Entonces creo que ahí hay algo, una oportunidad interesante. Es difícil, pero al mismo tiempo es tremendamente interesante, y se generan espacios de creatividad también que nutren el desarrollo académico. Y por último, así siendo como bien preciso en los distintos focos que creo que son relevantes para lo que les voy a mostrar más adelante, es este trabajo que empezamos a hacer en asociación, la Facultad de Administración y Economía y la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Empezamos a dictar este magíster en negocios digitales, que es profesionalizante, no es un magíster académico, lo que hace incluso más interesante mi participación, porque teniendo todo este trasfondo teórico, ¿no es cierto?, desde las ciencias sociales, entender el problema de la digitalización de las organizaciones desde el día a día, ¿no es cierto?, desde quienes están intentando transformar digitalmente las empresas, nos baja la teoría y nos permite además también levantar nuevas preguntas y hacer que todo lo que estamos investigando sea comprensible por quienes viven la empresa, viven las organizaciones. Entonces también es un ejercicio para nosotros intelectual súper importante. Bien, desde ese entonces background personal, me gustaría contarles que un poco el marco teórico de lo que yo voy a hablar ahora. No voy a profundizar en ello porque entiendo que estoy con una audiencia tremendamente conocedora de todas estas temáticas, pero solamente para entender el punto de vista. Vamos a hablar un poco de la sociología técnica, ¿no es cierto? Aquí hay toda una reflexión bastante antigua respecto de esta relación entre la máquina y la sociedad. Algunos que postulan que la máquina es la que transforma la sociedad, otros que la sociedad es la que transforma la máquina. Me gusta más esta idea de que hay una relación mutua, una influencia mutua, y desde ese punto de vista la teoría de sistemas sociales es muy consistente cuando hablamos de la perspectiva del acoplamiento estructural, ¿no es cierto? Máquina influye a sociedad, sociedad influye a la máquina, se generan adquisiciones evolutivas sobre las cuales seguimos desarrollándonos como sociedad. También me gusta mucho hablar de esta coevolución de los sistemas, por un lado productivos, por otro lado de los sistemas organizacionales y al mismo tiempo de la sociedad. Hay una coinfluencia, una coevolución que desde mi punto de vista es fundamental tenerla presente cuando hablamos sobre estos temas. Ahora, desde la perspectiva de la teoría organizacional o de la sociología de las organizaciones, me gusta dejar súper clara esta definición de Luhmann, que también siempre Darío utiliza en sus clases y en sus reflexiones sobre las organizaciones, y es entender las organizaciones como sistemas autopoyéticos, ¿no es cierto?, cuyos elementos son las comunicaciones que adoptan la forma de decisión. Desde esta definición, entonces, pensar cómo estamos tomando decisiones desde la perspectiva de la influencia de los algoritmos, ¿no es cierto?, y la inteligencia artificial, hace pleno sentido cuando nos paramos en esta teoría. También me parece interesante recordar el concepto de organizaciones como máquinas no triviales. Vamos a hacer algunas notificaciones, ¿no es cierto?, respecto de eso. Y también recordar la idea de que las organizaciones están
acopladas estructuralmente con la sociedad, ¿no es cierto?, con su entorno y con su entorno interno, que también es la sociedad, y en ese sentido es el único sistema social que se comunica con su entorno. Y eso lo hace también interesante desde la perspectiva del Big Data, de los algoritmos y de toda esta complejidad que empieza a surgir hoy en día. Y por supuesto que tenemos que siempre tener en consideración esta maravilloso aporte de Elena Espósito respecto de la definición de la comunicación artificial y el incremento de la contingencia. Cuando estábamos, yo por lo menos empecé a preguntarme a mí misma cómo podríamos redefinir la sociedad, si ahora nos comunicamos con máquinas. Bueno, ella saca todos estos conceptos que hacen muchísimo más sencillo poder seguir reflexionando, y también muestra cómo la teoría sigue evolucionando. Bien, en términos generales, me gustaría contarles un poco cómo se estructura mi proyecto de investigación, que es más amplio, que se orienta a unos 3, 5 años, y tiene que ver con, por un lado, las organizaciones, ¿no es cierto?, por supuesto, y aquí me gusta dividir las organizaciones privadas del e-government, porque tenemos también un concepto asociado a la digitalización de las organizaciones públicas. Obviamente son todas organizaciones y la misma teoría cabe ahí, pero cosas distintas están pasando en un lado y en otro, ¿no es cierto? Hay distintos desafíos, distintas dificultades, y están afectando además, si se dan cuenta, a los ciudadanos, a las personas, de manera diferente también. O sea, si vemos cómo afecta la empresa al trabajador, ¿no es cierto?, tiene que ver quizás con el desarrollo de sus capacidades, con los problemas que se derivan de la automatización o de la creación de nuevas funciones en la organización asociada al manejo de los datos. Pero por otro lado, el e-government también se vincula con las personas, con los individuos, desde la posibilidad de acceder a derechos, ¿no es cierto? Ahí se genera toda una discusión respecto de si estoy digitalizado como ciudadano, puedo entonces acceder o no a ciertos derechos que el Estado hoy día ya está entregando a través de todas estas plataformas. Por lo tanto, se genera también una discusión nueva respecto de los criterios de inclusión y exclusión social, si es que entendemos esta relación entre organizaciones públicas, privadas, y el rol de los ciudadanos y sus habilidades para desenvolverse en esta nueva sociedad digital. Y bueno, obviamente todo el impacto que esto genera en la sociedad en su conjunto y los cambios legales que van apoyando y delimitando, ¿no es cierto?, las estructuras sociales para poder hacer los cambios necesarios para adaptarnos a estas nuevas realidades. Y bueno, como ven, tengo también toda una línea vinculada con la inteligencia artificial. Ahí tengo la suerte de estar trabajando con un ingeniero matemático que muestra un montón de aspectos que yo por supuesto no veo, yo le muestro aspectos que él no ve y se genera una interacción interesante. Y bueno, se levantan preguntas, como verán, sumamente diversas. Por un lado, podríamos preguntarnos qué tan desarrollada está la oferta electrónica municipal en Chile. Yo estoy tratando de vincularme con las municipalidades, que son estas organizaciones territoriales del Estado, que se vinculan más directamente con los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando ahí en términos de e-government y de ciudadanía digital? ¿Cómo influyen entonces también las tecnologías digitales, como el uso de algoritmos, en la gobernanza social y en su evolución? Lo que vamos a ver específicamente hoy día, cuáles son los beneficios y desafíos asociados a la implementación de la inteligencia artificial como apoyo a las decisiones en las empresas. Otras preguntas más, ¿no es cierto? Pero me gustaría centrarme también en la última, que ya es una pregunta más sociológica, que se puede derivar de todos estos proyectos, ¿no es cierto?, que se espera desarrollar de aquí a 3, 5 años, que tiene que ver ya con la semántica, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a reinterpretar el trabajo a la luz de todos estos cambios? Pensando también en el teletrabajo. ¿Cómo reinterpretamos el acceso a derechos, a las oportunidades laborales? Si hablamos, por ejemplo, de organizaciones virtuales, ¿qué entendemos entonces hoy día por liderazgo, por trabajo en equipo? Entonces se generan una serie de preguntas que mantienen vivo la actividad, ¿no es cierto?, de los cientistas sociales.
En términos concretos, hoy día quiero hacer referencia a un pequeño estudio, como les decía, que tiene que ver con inteligencia artificial y empresa. Algo va a tocar también del rol de los trabajadores. Y como ya les había adelantado, la pregunta bien concreta tiene que ver con los beneficios y desafíos, ¿no es cierto?, de la implementación de la inteligencia artificial como sistema de apoyo a las empresas. Aquí lo que hicimos fue una revisión sistemática de bibliografía, de literatura. Hicimos 2 estudios, por un lado centrado en los beneficios, por otro lado centrado en los desafíos, para ver qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y el Big Data, cuáles son los estudios, y la verdad es que casi todos muy, muy cuantitativos respecto de la influencia de esto en la toma de decisiones empresariales. El repositorio, ¿no es cierto?, de información, en este caso fue Web of Science, nos dedicamos a leer artículos científicos, y les puedo contar que desde 2010 hay un aumento importante de investigación sobre esta temática. Por lo tanto lo redujimos a las revistas de mayor calidad, a las revistas Q1, Q2, dentro de Web of Science, y para esta selección de bibliografía ocupamos una metodología Prisma, que es una metodología de meta-análisis, donde a través de 4 pasos, que se los voy a mostrar a continuación, logramos seleccionar los papers que son más apropiados para poder hacer el análisis de estos desafíos y beneficios, y para eso también usamos el software de DUS, que es muy parecido al Envivo, ¿no es cierto? Es un software que permite hacer análisis cualitativo y poder sistematizar la información. Esta metodología Prisma tenía, como les decía, 4 pasos. Aquí hay un quinto, pero que en verdad no es un paso de selección de información. Primero buscamos todo lo que hay disponible, luego vamos limpiando la información hasta que finalmente hacemos una lectura de alta intensidad para poder seleccionar los papers que son relevantes para nuestras preguntas de investigación. Como ven aquí, cuando nos centramos en los beneficios solamente, partimos con 1390 textos. Y esto se va limpiando hasta que logramos identificar 36 papers que hablan exactamente de eso que nosotros queremos investigar. Y luego, en relación a las dificultades, pasa lo mismo. Partimos con 1100 y luego vamos reduciendo hasta que quedamos con una muestra de 37 artículos. Ahí se aparece en detalle todos esos criterios de selección de la muestra, que los podemos conversar si quieren más adelante. Solo para mostrar la modernidad de esto, a través de este software entonces uno va sacando ciertos extractos, los vamos codificando y le vamos dando sentido, y se pueden después acceder a estos extractos y hacer ciertos análisis numéricos también con estas matrices. Bien, entendido entonces todo este proceso, este foco del estudio y este proceso, ¿no es cierto?, de selección de la información, vamos a hacer un análisis de los documentos leídos. Para este análisis, solamente para que también tengan en cuenta cómo le fuimos dando sentido a la información que fuimos recopilando, ocupamos esta jerarquía que en el fondo tiene mucho que ver con el análisis de los datos, ¿no es cierto? En primera instancia hay todo un proceso de recopilación de datos que es muy amplio y extenso, que podríamos decir una fase inicial. Luego estos datos se organizan y se procesan, después se transforman en conocimiento, son interpretados y nos sirven para entender lo que está pasando, y finalmente se aplican para la toma de decisiones. Y si se dan cuenta, esto también es súper interesante de asimilar un proceso de toma de decisiones organizacionales, donde tenemos un nivel operacional, que aquí está puesto al revés, un nivel táctico, el nivel operacional lo entendemos más del día a día, ¿no es cierto?, un nivel táctico, y un nivel estratégico, que es donde se piensa, se toman las decisiones, y desde donde estratégicamente se entiende la organización a la luz de esta información que tendría que haber llegado desde abajo. Nosotros además incorporamos también la mirada externa, ¿no es cierto?, la mirada del entorno, un poquitito cómo los datos también nos permiten interactuar con el entorno organizacional.
Y desde ese punto de vista resumimos la información. Si se dan cuenta, por un lado tenemos los conflictos, que la verdad se hace más entretenido pensar en los conflictos cuando lo empezamos a estudiar y a profundizar. Aquí pareciera ser más atractivo, por lo menos para mí se hizo más atractivo ver los conflictos. Y por otro lado, se dan cuenta, aquí tenemos la misma matriz, o sea, la misma pirámide, donde tratamos de entender los beneficios de la inteligencia artificial. Si vamos tema por tema, y esto se los dejo disponible, el paper asociado a esta investigación está en proceso de elaboración, pero me gustaría como poner foco en algunas cosas que después vamos a retomar. Si se dan cuenta, en la base hay toda una problemática asociada a cómo capturamos los datos, desde dónde los capturamos, cómo genero una infraestructura tecnológica que me permita almacenarlos, cómo puedo manejar un gran volumen de datos, qué personal necesito para eso. Si se dan cuenta, a nivel transversal tenemos temas que es obvio, pero cuando vamos viendo ejemplos, ¿no es cierto?, saltan a la luz las habilidades del personal. Necesito habilidades particulares para poder colectar datos, organizarlos, interpretarlos y transformarlos, ¿no es cierto?, en decisiones estratégicas. Hay un tema de costos, por eso que también, por ejemplo, en Chile nos hemos dado cuenta que la transformación digital es mucho más factible en organizaciones grandes que en pequeñas empresas, porque simplemente hay más recursos para poder enfrentarlo. Esto es sumamente costoso. Vemos una serie de problemas que también son transversales, que tienen que ver con la seguridad y la privacidad de la información, con el tiempo y con los sesgos que ya todos también sabemos que se han ido presentando y que se han ido estudiando también. Desde el punto de vista de los beneficios, también aquí vemos una serie de temáticas muy detalladas, ¿no es cierto? Que si queremos entender la organización como un sistema de toma de decisiones, a lo mejor nos parece poco relevante ver cada uno de estos datos, pero para un gerente, para un CEO, aquí hay un detalle, ¿no es cierto?, tremendamente importante que me ayuda a gestionar esta transformación digital cuando incorporo la inteligencia artificial en la toma de decisiones, y no solamente como una moda, sino como una herramienta real para que la organización pueda adaptarse permanentemente y pueda crecer. Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí interesante de todo esto? En relación a la audiencia, ¿no es cierto?, a este seminario y a la reflexión desde la perspectiva de la teoría de sistemas sociales, es que vayamos discutiendo un poquitito cómo se puede entender todos estos hallazgos en relación a la teoría, y ya podríamos decir incluso a la teoría más bien clásica de la organización. Para esto, entonces, para hacer este ejercicio, releí Organización y Decisión y me focalicé particularmente en el capítulo 12, donde se habla de técnica. Y aquí me parece súper interesante porque aquí podemos levantar infinidad de análisis y de discusiones, pero voy a centrarlo en dos detalles, ¿no es cierto?, que levanta Luhmann cuando analiza este capítulo sobre técnica. O sea, repasemos un poquitito. Aquí lo que dice Luhmann, que es interesante, es que una organización es algo bastante similar a un computador, ¿no es cierto? Y si lo reinterpretamos a la luz de los conceptos que tenemos hoy, porque él no lo dice así, pero yo lo leí de esa manera, es que en el fondo, tanto la organización como un computador tiene la capacidad de programar, ¿no es cierto? Es una máquina capaz de cumplir tareas previstas. Aquí hace el vínculo con la teoría de la burocracia de Max Weber, con la Escuela de Administración Científica, ¿no es cierto?, esta visión de Taylor de la organización que se subdivide para poder simplificar cada una de las tareas. ¿Qué es lo que dice Luhmann? Porque la organización se puede entender como una máquina, como tecnología también. Porque tiene una autoridad política que programa reglas, ¿no es cierto? Y estas reglas nos ahorran tiempo. Permite que los administradores luego apliquen estas reglas y puedan decidir en casos particulares. Y lo más frecuente es que estas reglas se apliquen fácilmente, ¿no es cierto?, y la organización pueda
avanzar, ¿no es cierto?, sin que la autoridad política tenga que estar interviniendo frecuentemente. Entonces, de esta manera, la organización alcanza fines de modo confiable y con costos calculables. ¿No? La organización en sí misma es una máquina que tiene preseteadas las reglas y por lo tanto va decidiendo en función de esas reglas, y eso hace muy simple el operar. Así lo vemos desde la perspectiva de la reducción de complejidad respecto del entorno. Las reglas nos simplifican la toma de decisiones y se hace muchísimo más fácil operar. El problema, ¿no es cierto?, que ve Luhmann aquí, cuando ahora vamos a la posibilidad de usar más el computador al interior de la organización, entendiendo que tienen lógicas similares, es que el computador nos va a reducir la interacción social y el error, porque muchas de estas actividades, ¿no es cierto?, de los administradores, la puede hacer el computador sin ningún problema, toda esta discusión que tenemos hoy día sobre la automatización, pero que va a significar que al final la gente no se va a ver, ¿no es cierto? El administrador ya no tiene que vincularse con el núcleo operacional, ya no tiene que vincularse con el capataz, ¿no es cierto?, con el operador, porque el computador va a estar decidiendo y aplicando bien, ¿no es cierto?, todas estas reglas. Se reduce el error, pero al mismo tiempo el error es una fuente de oportunidad de crecimiento, ¿cierto? Pero también se reduce esta oportunidad de interactuar. Y lo que ve Luhmann aquí, que me parece súper interesante y súper lógico proponerlo así, es que se reduce la oportunidad de variación. Si no surge una variación, difícilmente puede evolucionar el sistema, ¿cierto? No podemos cambiar si nos surgen cosas nuevas. Entonces, una de las preguntas que plantea Luhmann en este capítulo es: ¿cuáles son las consecuencias si la organización pierde una fuente importante de estímulos causales? Y aquí entonces, relacionando con el estudio que hicimos anteriormente, pareciera interesante ver que en el momento en que Luhmann escribe sobre esto, nos faltan ciertas cosas que todavía no están sucediendo, o probablemente están sucediendo, pero no de la manera en que nos impactan hoy día. Primero que todo, estamos hiperconectados al entorno. Cuando Schwab habla de la cuarta revolución industrial, él habla de tecnología que fusiona el mundo físico, digital y biológico, por ejemplo. Si lo vemos desde la perspectiva de la organización está hiperconectada con sus clientes, con sus proveedores. Las aplicaciones nos tienen al día en términos de información. Por lo tanto, ahí esa hiperconexión también nos está dando acceso permanente al Big Data. ¿Y qué es lo que nos muestra el estudio que hicimos respecto de esta revisión bibliográfica? Es que por un lado, los beneficios de la inteligencia artificial son todo lo contrario de lo que Luhmann observa como problema. Hay un aprendizaje diario en las organizaciones. Se generan más oportunidades de comunicación organizacional. Se rescata el concepto de resiliencia empresarial porque la empresa, al ver cuáles son sus problemas y reaccionar frente a ellos, aprende, y aprende muy rápido. Y al mismo tiempo se van creando nuevos conocimientos. Entonces, desde la perspectiva de estos beneficios, yo creo que no nos vemos enfrentados a este problema de falta de variación, sino todo lo contrario. Estamos viendo empresas que pueden evolucionar muy rápido. Hay variación, selección y estabilización de manera permanente, gracias a estos algoritmos, a esta hiperconexión y este acceso permanente al Big Data. Y por otro lado, desde la perspectiva de las dificultades que observamos en relación a la incorporación de la inteligencia artificial a las organizaciones, también tenemos problemas que se alejan de la improbabilidad del error. Tenemos distintas maneras de interpretar los datos, por lo tanto ahí también podemos equivocarnos mucho. Tenemos resistencia al cambio, la organización empieza a cambiar muy rápidamente y las personas empezamos a resistirnos, por lo tanto hay toda una temática vinculada a tenemos la información, sabemos qué hacer, pero nos cuesta que la organización, en tanto una suma de personas también, no solo de comunicaciones, sino también de individuos, se adapten a estas transformaciones. Tenemos también datos ruidosos, o sea, escuchamos cosas que a lo mejor no son relevantes y podemos darle
importancia y después darnos cuenta que no, por lo tanto ahí también hay oportunidades de error. Tenemos ahora también problemas estructurales que ya son distintas a las estructuras que mejor se describen en la teoría lumaniana en relación a las organizaciones. Ahora hablamos también de arquitectura tecnológica, ¿no es cierto? De cómo tenemos una estructura para recibir datos, almacenarlos e interpretarlos, y cómo conectamos los distintos subsistemas de la organización desde la perspectiva de la infraestructura tecnológica para poder dar cuenta de toda esta oportunidad de transformación. Por lo tanto, ese aspecto estructural también pasa a ser una dificultad para las organizaciones y bueno, una oportunidad también para el cambio. Bueno, y como ya hablamos, las habilidades del personal que también requieren transformaciones rápidas en las universidades. Estamos avanzando muy lento también en poder entregar al mercado las habilidades que se requieren en estas organizaciones que están avanzando tan rápidamente. Entonces, desde la perspectiva de esta pregunta, este temor, ¿no es cierto?, de Luhmann, de que la organización, al mecanizarse tanto, pudiera a lo mejor dejar de evolucionar con más rapidez, vemos que pasa todo lo contrario. Si vemos las dificultades, ¿no es cierto?, que implica la inteligencia artificial, no hay la mecanización no necesariamente está limitando la evolución, sino más bien está incrementando la complejidad. Y eso está siendo un problema para las organizaciones en términos de generar herramientas para reducirla y por lo tanto también seguir avanzando. Una segunda reflexión aquí. Luhmann dice que existen acoplamientos técnicos que se hacen más complejos, ¿no es cierto? Él habla de que las organizaciones, en la medida en que se vinculan con muchos elementos, con diversos tipos de cosas, se van generando como más problemas en el tiempo, van generándose más variables en el tiempo. Y por lo tanto se nos va generando un problema de reacción. Tenemos que reaccionar rápidamente. Si estamos muy acoplados, en el fondo nos transformamos en una máquina, una organización máquina muy compleja, el tiempo pasa a ser tremendamente escaso. Y a eso le llama el acoplamiento inmediato. En el fondo, pasa algo y reacciono, pasa algo y reacciono. Tener la organización como una máquina, ¿no es cierto?, que toma decisiones basadas en reglas, hace que esto sea más fácil, ¿no es cierto?, de resolver, pero llega un momento, basado en este aumento de la complejidad, en que no hay tiempo para reaccionar a las perturbaciones. Algo nuevo va a pasar a lo que yo no voy a saber responder, porque tengo que reflexionar sobre eso. Y entonces lo que dice Luhmann es que la organización tiene que decidir bajo presión y aquí se generan problemas, porque ya no es tan fácil como aplicar reglas, ¿no es cierto? Y cuando estamos sometidos a presión, aparecen las emociones, ¿no es cierto? Los tomadores de decisiones no saben qué aspectos considerar, si traemos información desde otras teorías, ¿no es cierto? El tema del groupthink, ¿no es cierto? El pensamiento grupal, desestimar cosas que pueden ser importantes, desestimar las opiniones divergentes, también pasa a ser relevante, porque tengo que tomar una decisión rápida y estoy angustiado y no sé qué hacer. Tampoco hay tiempo para negociar, porque tenemos que reaccionar rápidamente. Entonces, visto esta máquina, mirando esta organización mecánica, ¿no es cierto?, altamente compleja, Luhmann cree que la tecnología, y en este caso los computadores, pueden ser un tremendo aporte, ¿no es cierto?, porque son mucho más confiables que las personas. Y si empezamos a recordar todas las heurísticas, ¿no es cierto?, que nos muestra Daniel Kahneman, todos estos atajos mentales que nos llenan de limitaciones para entender racionalmente un problema, Luhmann dice, es mucho más confiable aquí ocupar la tecnología, entendiendo los computadores, porque estos computadores van a ser mucho mejores tomadores de decisiones que el sistema, ¿no es cierto?, organizacional. Y frente a este beneficio, ¿no?, entonces, de los computadores, porque el ejemplo anterior era
un problema que podían ofrecer, este beneficio que podrían ofrecer los computadores a la gestión de la organización, nuevamente la ponemos en duda, ¿no es cierto? Aquí este ejemplo, este dibujito me parece súper interesante, sobre todo aquí abajo, donde vemos cómo este sistema físico de la organización, que tiene sensores en todos sus subsistemas, ¿no es cierto?, que está vinculado con un entorno, que se está vinculando, que está recibiendo información de un entorno también. Este sistema es altamente complejo y Luhmann pensaría que podría tomar decisiones más rápidas y mejores. Sin embargo, lo que nos está mostrando la literatura es que este sistema también está lleno de sesgos. O sea, también hay un problema en la toma de decisiones cuando incorporamos la inteligencia artificial, y que tiene que ver con el input de información y con la generación de los algoritmos. O sea, en la medida en que yo nutro de información al sistema, en este caso podría ser computacional, organizacional, y luego voy aprendiendo sobre esos datos, eventualmente voy a tomar decisiones sesgadas, porque el input de los datos es sesgado. Lo que estamos aprendiendo hoy día, y aquí yo creo que cabe también recuperar todo este concepto del reentry, ¿no es cierto?, es que tenemos que renutrir de nuevos datos al sistema y reprogramarlo para que se vayan superando, para que vayamos aprendiendo y evitando estos sesgos, de manera que las decisiones que toma la máquina puedan ser cada vez más limpias y no cometer los mismos errores que podrían cometer las personas, influidas, por supuesto, por otros problemas que tienen que ver más bien con la conexión al sistema psíquico, ¿no es cierto?, y aspectos por el estilo. Entonces, de esta manera yo creo que cabe preguntarse. Me encanta la posibilidad de basarnos en esta teoría clásica, pero también quiero rescatar a Luhmann, sobre todo en este libro, que es uno de mis favoritos, probablemente porque lo leí cuando ya lo entendía mejor, entonces me hizo mucho más sentido, pero también habla de nuestra disciplina, habla de la sociología, y lo que dice es que la sociología no deja nunca de responder la pregunta de cómo es posible el orden social. Y si lo llevamos a la problemática anterior, las organizaciones las hemos estudiado ya por mucho tiempo, pero están surgiendo nuevos problemas. Y lo que tenemos establecido como teoría explicativa puede no ser una buena manera de explicar las organizaciones a la luz de circunstancias tan novedosas como la inteligencia artificial y la hiperconexión, por ejemplo. Entonces, lo que yo creo que conviene discutir en una audiencia como esta es cómo reformulamos esta teoría, cómo hacemos para incorporar conceptos nuevos, cómo aplicamos conceptos antiguos a situaciones que son novedosas y que por lo tanto podrían generar un análisis también distinto, más particular. ¿Qué otros conceptos entonces podemos generar? ¿Qué nuevas preguntas pueden surgir incluso desde la misma teoría de sistemas sociales en relación al vínculo de las organizaciones actuales y en todo este proceso de transformación digital? ¿Cómo redefinimos la semántica? Ya estamos nombrando las cosas de manera diferente. ¿Cómo influye eso en la misma gestión, en la misma interpretación del fenómeno que estamos estudiando? Y yo creo también que una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer como red tiene que ver con cómo vinculamos las ciencias sociales a todos estos estudios, porque tanto las ciencias matemáticas como las ingenierías, ¿no es cierto?, se han apropiado de todo lo que tiene que ver con el estudio y la generación de los algoritmos, pero se han alejado de cómo los datos también tienen que ser interpretados y tienen que tener sentido. Y ese sentido lo entregamos nosotros, ¿no es cierto?, a través de nuestra reflexión y por supuesto de nuestra mutua perturbación entre disciplinas. Aquí me gusta también un poco rescatar algunas de las reflexiones que genera Hahn, ¿no es cierto? Él es súper interesante de leer, siempre juega con las palabras, entonces nos levanta también nuevas preguntas sobre la responsabilidad, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales para darle sentido a los datos, enfrentado a este dataísmo que él describe.
Interesante también este concepto de panóptico digital. ¿Qué está pasando con esta hipercomunicación, hipercontrol, hipervigilancia? Que es un poco toda esta preocupación que viene para mí personalmente desde observar a mis hijas, ¿no es cierto?, que están hiperexpuestas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo redefinimos entonces hoy día, a la luz de esta hiperconexión y este acceso al Big Data que está, y estos algoritmos con los cuales interactuamos sin darnos cuenta? ¿Cómo redefinimos los conceptos como la igualdad, como la libertad? ¿Qué tan libres estamos siendo hoy día de expresar nuestras opiniones cuando las está escuchando solamente quien quiere escucharlas, y al mismo tiempo nosotros las estamos nutriendo de aquellos que están hablando como nosotros? ¿Qué tan libres estamos siendo hoy en día en este contexto? También interesante toda esta reflexión sobre el infierno de lo igual, ¿no es cierto? Este ocultamiento del otro que piensa distinto. Gracias precisamente a estos algoritmos que nos conectan entre quienes pensamos similar. Solo para comentarles, en caso de que se puedan generar aquí oportunidades también de colaboración, algunas de las investigaciones que en este momento, basado en todas estas reflexiones, estoy por publicar, tienen que ver con la madurez digital de las empresas en Chile, teletrabajo. Hemos analizado la oferta en los sitios web de las municipalidades para ver qué es lo que está pasando ahí en el acceso a los ciudadanos. Estamos profundizando también, este es uno de los estudios que a mí más me gusta, que es el del alfabetismo digital, cómo estamos apropiándonos de la tecnología, cómo cada grupo etario le da sentido distinto a la tecnología y cómo también la utiliza para vincularse e incluirse en la sociedad. Y en proceso de investigación estamos viendo todo lo que tiene que ver con ciudadanía digital y municipalidades, y también con la transformación digital de las municipalidades en Chile. Y para abrir aquí la discusión, hablé un poquitito más de lo que tenía pensado. Se plantean temas, ¿no es cierto?, interesantes: brecha digital, panóptico digital, el tema de la seguridad de los datos, la infoxicación, este acceso a información que no para, en qué momento tenemos la capacidad de desconectarnos y decir no quiero escuchar más, nuestra vinculación con los robots, ¿no es cierto?, que se empiezan a comunicar con nosotros, que nos acompañan, y nuestra identidad digital también, esa identidad que estamos mostrando a partir de todos estos medios, y que de alguna manera también nos definen y que son importantes. Tenemos que estar en LinkedIn, tenemos que estar en ciertas plataformas para poder vincularnos, ¿no es cierto? Así que, bien, eso sería. Aquí dejo también un pequeño resumen de bibliografía por si quisieran revisarlo, conversarlo, y dejo abierto entonces la posibilidad de que conversemos. Excelente, interesante, brillante exposición, estimada Carolina, súper interesante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos comentarios. Salvador Tapia dice una muy interesante perspectiva sobre la inteligencia artificial. Sí. Fíjate que todavía no tenemos preguntas, era cuestión de esperar unos no te preocupes, momentos. Pero mira, Juan Pablo Quiñones de Madrid, España, nos dice muy interesante. Felicitaciones, Carolina. Qué interesante, qué cosa más hermosa poder estar vinculados de esta manera. En primer lugar, poder desarrollar toda esta reflexión en nuestro idioma, que es súper difícil hacerlo en inglés. Ya pensar en inglés es distinto. A mí me llama la atención cómo los latinoamericanos nos hemos ido apropiando de esta teoría, la hemos ido reinterpretando también. De repente hay unos usos de los conceptos que uno diría no son tan precisos, pero está bien, es una manera que tiene que ver con la evolución de todos estos conceptos a la luz de nuestras propias reflexiones y nuestras propias identidades, y poder conversarlas en nuestro propio idioma también creo que
es satisfactorio y nos permite seguir avanzando. Fíjate que a mí me ha parecido muy interesante tu trabajo sobre organizaciones, decisiones y algoritmos, sobre todo porque habla de un elemento que no está en el título, que es la cultura laboral, el elemento de la cultura organizacional. Incluso llegas a tocar unos temas de cultura organizacional muy atractivos por lo crítico que representan, lo negativo que se representan en las culturas que normalmente se hablan en términos positivos, la cultura laboral como un elemento positivo de las organizaciones, pero tú señalas muy bien dicho que también tienen un sentido negativo. Por ejemplo, en la creencia de que los cambios son exclusivamente posibles cuando son comandados por la cúspide estratégica. Primero, una cultura organizacional jerárquica que impide el trabajo colaborativo. Y por supuesto, un tercer punto, que es el rechazo a lo disruptivo, al cambio. Esos tres aspectos me parecen extraordinarios en tu trabajo, que creo que es un punto central, porque representa muy claramente el fenómeno que se presenta en las organizaciones cuando de hacer transformaciones de este tipo y de otros muchos más se presentan. ¿Puedes comentarlos un poco más, Carolina? Sí, porque de hecho no creo no haber hablado mucho de eso. Está solamente para comentarles, no me interesa hacerme propaganda, pero este primer texto al que se hace referencia lo publicamos a principio de año, a raíz de una investigación que hicimos en la universidad con empresas chilenas grandes, de más de 200 colaboradores, y lo que hicimos fue identificar qué dificultades había en los tomadores de decisiones para transformarse digitalmente. O qué oportunidades, en el fondo, cómo se veía la transformación digital, principalmente entendiendo que para que la transformación digital funcione, es fundamental que haya una cultura digital. Entonces significa que la transformación tiene que estar mucho más avanzada e incorporada, ¿no es cierto?, en la organización, como dice Darío, premisas predecididas. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Que hay aspectos de la cultura chilena, que es de la cultura laboral chilena, que probablemente comparten otras culturas laborales en Latinoamérica, aunque yo creo que la chilena es particularmente conservadora, y que tiene que ver con cosas que son compatibles con la transformación digital. Por ejemplo, un liderazgo jerárquico. Una de las cosas que vemos en los líderes es que esto de la comunicación interjerárquica no tiene ningún sentido. O sea, no es necesario que yo escuche al operador, al que está vinculado con el cliente, al que sabe cuáles son las problemáticas con los proveedores. No tiene ningún sentido escucharlo porque soy yo el que sabe de transformación digital y yo voy a dar la orden. Entonces, esa imposibilidad de que el sistema se comunique para que aprenda y se adapte mejor, al parecer lo tenemos negado por decreto. Y esa es una de las cosas que este como liderazgo tan vertical que tenemos al menos en Chile, creo que es uno de los principales como restricciones que estamos observando para la transformación digital. Y hay otros dos que tú también mencionas, que tienen que ver con la incapacidad de equivocarnos. Hay mucho castigo al error, cuando en una organización digital la idea es probar, equivocarse y seguir probando. Pero sobre todo en Chile necesitamos comprar tecnología probada, no crear tecnología para generar cosas nuevas. Entonces, el atraso va a ser permanente. No te escucho. Parece que estás muteado, Carlos. Te comentaba que también la falta de trabajo colaborativo, la falta de sinergias en la organización. Exactamente. Sí, todas esas como subculturas que se generan, esos códigos de expresión, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los departamentos, hace también súper difícil esa colaboración si es que no se intenciona. Probablemente para nosotros es muy importante que se intencione desde la cúspide estratégica. Claro, claro. Pero junto con eso también está presente
este rechazo a lo disruptivo, ¿no? Es decir, hay un rechazo a cambiar, ¿no? Exacto. Bueno, insisto, el conservadurismo chileno, el conservadurismo, el apego a que si las cosas han funcionado, ¿por qué cambiarlas? ¿Ah? Y en general se habla mucho de toda esta, como este modelo de desarrollo empresarial que ha tenido Chile, muy basado en esta jerarquía y en este orden organizacional, que hoy día no funciona, pero cuesta mucho salir de ahí porque ha funcionado y nos gusta. Entonces, nos gusta que nos manden y nos gusta mandar. José Pablo Tobar Quiñones tiene una pregunta. Dice, ¿en qué medida es posible sostener que las inteligencias artificiales son capaces de comprender la emergencia de fenómenos? Yo creo que no son capaces de entender la emergencia de fenómenos. Yo creo que son los programadores los que incorporan la posibilidad de comprender ese nuevo dato. Y ahí es donde le atribuimos a los algoritmos, por eso me gusta mucho cómo Elena Espósito sale del concepto de inteligencia artificial y habla más bien de algoritmos. Los algoritmos son programados por personas, son creados. Es como pensar en el sistema que se procesa a sí mismo y cambia el tipo de proceso para poder entender un nuevo input. O sea, hay una perturbación que antiguamente la estructura no era capaz de comprender, y para poder comprenderla tenemos que reestructurarla a través de un algoritmo nuevo, a través de un algoritmo reformulado. Y eso es súper difícil de entender para nosotros, cientistas sociales, si no dialogamos con las ciencias matemáticas, por ejemplo. ¿Ah? Porque para nosotros esto de inteligencia artificial tiene también la imagen de que piensa solo, y que es una máquina perfecta, que no se equivoca, y en el momento en que se equivoca, además decimos, la máquina no sirve, entonces no lo usemos, pero no entendemos que hay que reprogramarla. Y esa reprogramación tiene que ver con cómo el tomador de decisión le da sentido al dato y se da cuenta cuando ese dato no está funcionando. Por eso el reentry aquí cobra tanto sentido. Claro, claro. No sé si hace sentido esa respuesta. Mónica Santamaría, la doctora Mónica Santamaría, dice, felicidades, excelente perspectiva. La idea de variabilidad, habría que recordar, variación, selección, creación. La idea de variabilidad que ahora los algoritmos inteligentes o que aprenden parecen resolver. Yo creo que más que el algoritmo, insisto, es el Big Data. Es la capacidad es la hiperconexión, lo que nos está permitiendo esta variación. Es que entran datos nuevos y estamos siendo sensibles a recibir ese dato nuevo. El tema es cómo el algoritmo lo reprocesa. Pero yo creo que la gracia que tiene la posibilidad de variación hoy día está más bien anclada en la hiperconexión. En esto de que el sistema esté a través de sensores, a través de plataformas, a través de distintos mecanismos digitales, vinculado con información, con dato externo que se transforma eventualmente en información. Ahora, ¿cuál es la problemática que se ha observado en empresas que están altamente datificadas? Es que al final, tanto dato tampoco se transforma en complejidad y no sé qué hacer con ellos. Entonces necesitamos meta-algoritmos para transformar todos estos datos en algo que a nosotros los seres humanos nos haga sentido, porque tanto dato suelto, al final nos perdemos. Es lo mismo que, en el fondo, tomar decisiones con un montón de información se hace imposible para el cerebro humano. Entonces eso implica un meta-algoritmo que nos permite reducir, simplificar y luego volver a entender si la organización va bien o mal. Si tengo un dato por acá, otro dato por allá, al final me mareo, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Para dónde voy? Y eso significa que tenemos que replantear un meta-algoritmo para entender eso.
Yo creo que ahí está una de las principales dificultades de esta sobrecarga de datos. De Chile, Carlos Medel dice: muy interesante presentación, Carolina, muchas gracias. También muchas gracias a Carlos por mantener este espacio tan valioso. Gracias, Carlos. Eh, Tenemos una pregunta de Salvador Tapia. Dice: mi tesis doctoral en México plantea que el Big Data genera un mayor conocimiento en las nuevas empresas que les permite innovar, para lo cual uso la perspectiva de capacidades dinámicas basadas en conocimiento, y esta perspectiva planteada nutrirá mucho, dado que una de mis conclusiones preliminares es la toma de decisiones y la aceleración de aprendizaje organizacional. Felicidades a la expositora. Estamos completamente en línea. Yo creo que todos estos beneficios y dificultades que encontramos asociados al uso de la inteligencia artificial en las organizaciones plantean lo que tú estás mencionando. Efectivamente, ahí hay un aumento de complejidad, una mayor rapidez, si es que se ocupan bien los datos, ¿no es cierto? Una capacidad de aprendizaje mucho mayor y, como decía ahí, esa resiliencia, ¿no es cierto? Esa capacidad de equivocarnos y volver a empezar, gracias a que entendemos que los datos nos permiten ir aprendiendo, pero tenemos que ponerle inteligencia. Eso es lo que yo creo que no se puede olvidar, es que no solamente generar algoritmos que nos ayudan a transformar estos datos en información, sino que además tenemos que ponerle inteligencia a ese output también. ¿Tienes otra pregunta más? De Guillermo Bando Bravo, de Brasil. Hola, Guillermo, me encanta. Voy mucho a Brasil, entonces me emociona. Dime, Guillermo. Dice: la gran diferencia está en que la inteligencia artificial puede aprender. ¿Qué tal si les dejamos el procesamiento filtrado de sus grandes volúmenes de información, lo cual es de gran ayuda? A ver, yo creo que aquí hay que tener cuidado, porque efectivamente las redes neuronales, toda esta nueva versión de la inteligencia artificial que es capaz de incorporar nuevos datos y aprender y generar nuevas maneras de clasificarlos. De todas maneras requiere que nosotros interpretemos. O sea, la red neuronal te hace clústeres, ¿cierto? Y es uno el que tiene que entender qué significa cada uno de esos clústeres. Pero también es verdad que en la medida que uno no le genera cierto input a esta manera de recibir datos, de dónde lo recibo, a ver si es que hay una fuente de información que no estoy incorporando, ahí también puede haber un sesgo y un punto ciego que el sistema no está reconociendo. Hay que también dudar de dónde viene el dato. No creo yo que podamos entregarle todo a la máquina. Al contrario, tenemos que ser incluso más cuestionadores de lo que está pasando con la máquina. Tenemos que estar por encima de la máquina. Claro, buscar el sentido, además. La máquina tiene puntos ciegos, necesariamente. Algunos se los pusimos nosotros y otros tienen que ver con el sistema de conexión. Fíjate que me resultó muy interesante analizar en tu trabajo las categorías y los conceptos que utilizaste. Me pareció muy interesante: cultura digital, estrategias digitales, liderazgo digital, habilidades digitales, tecnologías, como categorías principales, y una serie de 20, 25 conceptos alrededor de estas categorías. Eso me sorprendió. ¿Por qué utilizaste estas categorías, Carolina? Mira, Carlos, si es que yo te soy honesta, te diría que no es nada nuevo. Lo que pasa es que en la literatura está la nueva investigación respecto de todas estas temáticas, le está poniendo el apellido digital a todo, entendiendo que tiene ciertas características particulares que antiguamente no tenía. El liderazgo sigue siendo el mismo, pero para que sea digital, ¿no es cierto?, tiene que tener experiencia en ciertas cosas, tiene que ser más flexible. Eso, en el fondo es el mismo líder con ciertas características particulares para que lo haga bien en un contexto de organización digital. Creo que uno de los desafíos que tenemos ahora
es, por ejemplo, revisitar el libro de Darío, de gestión organizacional, a la luz de esta transformación, que no es más que un desarrollo organizacional como lo es cualquiera. Transformar digitalmente en una organización es desarrollo organizacional. El mismo concepto clásico, solamente que con ciertos requisitos que el cambio organizacional antiguo no tenía. Por ejemplo, estar dispuestos al error, por ejemplo, el que las personas estén preparadas y tengan más juicio crítico y en el uso de la tecnología. Hay detallitos que tienen que ver, pero los conceptos clásicos son los mismos. Yo creo que ahí está lo interesante, en cómo no nos olvidamos que todo esto ya ha sido estudiado. Que me pareció muy atractivo el comentario que hiciste sobre el capítulo 12 de Organización y Decisión, el texto que efectivamente tradujo Darío. Darío Rodríguez, ¿no? Darío Rodríguez, por cierto, estuvo aquí en México, estuvo en Guadalajara, lo tuvimos cerca de 2 semanas dando conferencias, pláticas. Qué honor. Siempre es un honor escuchar a Darío, siempre te llena de preguntas, de extraordinario, ¿eh? O sea, creatividad teórica. Lo tuvimos 2 semanas para nosotros y fue extraordinario, nos cambió la vida. Qué bueno. Sobre eso, sobre el texto de organización y decisión que trabaja, hay un seminario de Arthur Stanford en Recife, Sí. Brasil, que trabaja los 15 capítulos del texto. Sí. Por supuesto, habría que recomendarlo. Es un seminario valioso, brillante, inteligente, en la página de Molino Jurídico, ¿no? Sobre organización. Exactamente. Sí, y es muy frecuente. Es que bueno, Arthur Stanford también aquí aprovecho de agradecerle su existencia, porque es de esas personas, es un tremendo conector. O sea, Claro. él tiene la capacidad de conectar, de conectar disciplinas, de conectar personas, de conectar países, de conectar ideas, solo por el puro gusto de que reflexionemos. De verdad lo aplaudo el impacto que está generando, creo yo, en América Latina para que nosotros estemos aquí. De hecho, por eso mismo nos conectamos nosotros, gracias a esas mismas actividades que desarrolla Arthur. Así que siempre hay que seguirlo, hay que estar atento a lo que Arthur dice y recomienda. Así es. Fíjate que hay una parte de tu exposición que yo no la percibí en el texto de tu publicación, que me parece muy interesante y que tiene que ver con la parte operativa de la organización y del procesamiento, que tiene que ver con la gestión de la variabilidad, con la Vamos a verlo. purificación de los datos, con la flexibilidad, con la robustez, con la precisión. Esos aspectos, ¿podrías ahondarlos un poco más, por favor? ¿Quieres que lo veamos un poco la reflexión de acá o que lo vayamos a ver? No. Lo O tienes acá, por trazado en la ejemplo. pirámide, ahí está en la parte morada, ¿Aquí? en la ¿Aquí? otra, en la anterior. Aquí. Exacto, es la penúltima de arriba hacia abajo. Bien. Organización y Mira, lo procesamiento. que nosotros hicimos, estas dos pirámides, si ahora tengo tiempo para profundizar en ellas, fue la manera que se nos ocurrió, fue la solución que encontramos para poder darle sentido a toda esta revisión sistemática de literatura que hicimos sobre inteligencia artificial y toma de decisiones organizacionales. Entonces, como hicimos análisis separado, por un lado, generamos esta pirámide de conflictos, y por otro lado, la pirámide de beneficios, ¿no es cierto? Entonces, si quiere, a mí me encanta la de conflictos, pero creo que esa hablamos un poco más. Si quiere, nos podemos detener un poquitito acá. Y aquí es que es infinita la información que hay. Yo un poco lo que esto resumen es que hay mucha investigación sobre esta temática. Sobre todo podríamos decir, Estados Unidos, Europa, Asia, ha medido mucho el efecto de la inteligencia artificial en las organizaciones. Hay
investigación de distinta profundidad, sí, hay que decirlo, hay algunas que son, podríamos decir, mucho más teóricas, otras muchísimo más cuantitativas, también hay mucha investigación cualitativa, lo que es interesante porque se puede observar cierta profundidad en los conceptos, pero qué es lo que podemos ver? ¿Cómo podríamos interpretar esta pirámide? A ver, desde el punto de vista de la recopilación de datos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios del uso de la inteligencia artificial? En primer lugar, es fácil disponer de datos. Lo que nos está diciendo la literatura es que los datos están disponibles en todas partes. Lo que nosotros tenemos que hacer es la estructura tecnológica para recibirlos y almacenarlos. Si lo vemos de esa manera, las fuentes de datos son objetivas, porque la gente te está diciendo, me gusta o no me gusta, lo compro por este precio o no lo compro por este precio, miro este tráiler o no lo miro porque la imagen que me presenta Netflix me parece o no me parece atractiva. Los datos son muy objetivos para poder ir tomando decisiones incrementales. Y esto también es súper interesante, el enfoque, ¿no es cierto?, de aprendizaje y error. Un dato objetivo que yo veo que no me funciona, no es que no lo ocupe, sino que veo otra manera en que puede funcionar. Y eso lo voy probando poquito a poco. Algunos de estos beneficios se pueden ver en distintos niveles. Por ejemplo, amplificación de la base de conocimientos o amplificación de recursos. Yo puedo ampliar todo lo que sé a partir del ingreso de datos en distintos niveles operativos dentro del procesamiento y también en términos de la gestión, ¿no es cierto? Me sirve tanto para lo estratégico como para lo táctico y también de una manera transversal. No sé si hay alguno que en particular a ti te genere alguna duda, La gestión de variabilidad me parece extraordinario. Finalmente, las operaciones, la capacidad de las organizaciones para variar sus operaciones es fundamental en el cambio de las organizaciones, por supuesto. Perfecto. Y esa gestión de variabilidad me interesa mucho. Perfecto. Entonces, ahí, ojo, que aquí estamos hablando simplemente de procesamiento de datos. Sin embargo, se asocia súper bien a toda nuestra perspectiva teórica desde la perspectiva de la teoría de sistemas y la evolución. Pero lo que está diciendo aquí es que la organización tiene que tener un nivel de gestión de los datos. Y estos datos van a ir cambiando, no pueden ser estáticos. Entonces, por eso cuando yo digo que hay que ir ajustando el algoritmo, hay que también ir ajustando la manera de recibir el dato, darle sentido y ocuparlo como algo que me genere una decisión de negocio importante. Significa también que tengo que purificar los datos. Acuérdense que en el lado de los problemas aparecían los datos ruidosos, ¿no? Pero eso también, desde la perspectiva teórica, ¿no es cierto? El dato ruidoso significa que hay mucha cosa dando vuelta. Algunas cosas me suenan a que sí y otras a que no. Pero como hay variabilidad, si hay ruido, hay variabilidad. Yo puedo elegir, puedo comparar, puedo dar sentido también. Entonces esa amplia gama de acceso a datos finalmente también hace que sea más robusto la decisión, sea más preciso, se genera, podríamos decir, todo esto va permitiendo un tratamiento de la información con un círculo virtuoso. Gracias. Carolina, no puedo dejar de hacer un comentario adicional. Me ha fascinado la manera que distingues el cómo redefinir la semántica social bajo la característica de un nuevo lenguaje y comunicación, podría decirse posterior al siglo pasado, ¿no? Basado en algoritmos, en Big Data. Y aquí el planteamiento tiene que ver con este texto que señalaste que te pareció fundamental en Luhmann. ¿Cómo es posible el orden social basado en una comunicación de algoritmos, de Big Data, de nuevos tipos de tecnologías? Que me parece fundamental, ¿eh? Yo te voy a ser sincera. Esto viene, cuando empecé a estudiar sobre la Cuarta Revolución Industrial, revisité
el clásico libro de Hobsbawm, La Era de la Revolución, donde habla de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y dije, bueno, si estamos tratando de profundizar en la revolución, en la cuarta revolución industrial, bueno, veamos qué pasó con la primera. Me había acordado de leerlo en el colegio, leerlo quizás en sociología, pero más desde la perspectiva política. Y fue maravilloso. Yo de verdad recomiendo releerlo desde la perspectiva actual. Hobsbawm contaba que en esa época surgen conceptos como, y hace un listado de palabras que antes no existían y empiezan a existir ahí, como industrial, como industria, como obrero, como modernización, como sociología. Concreto. Tal cual. Y toda esta transformación nos ha llevado, uno, no es que uno sea tan inteligente, ¿no es cierto? Uno dice, a ver, ¿qué cosas hay nuevas hoy día? Entonces uno empieza a pensar, hoy día hablamos de resetear, y resetear significa que tu cerebro se entiende como un computador y tienes que partir de cero, porque sabes que lo estaba pensando mal, me reseteo. Googlear. La palabra googlear no existía, hoy día está llena de sentido para nosotros. Bueno, y así un montón de palabras que tienen que ver con cómo empezamos a utilizar los conceptos que son computacionales para describirnos a nosotros, o cómo, por ejemplo, hablar de viralizar, ¿no es cierto? Ocupar un concepto que viene de la biología, para explicar cómo una comunicación a través de las tecnologías, de la información y la comunicación, se multiplican. ¿Ah? Entonces, toda esa nueva nomenclatura que empieza a surgir nos está también mostrando esta nueva sociedad. Y yo creo que, y ahí entonces la teoría de sistemas, cuando habla de la semántica, creo que nos muestra que hay que poner atención a esa semántica y luego repreguntarnos, ¿qué pasa con todos estos conceptos clásicos como la definición de trabajo, ¿no es cierto?, de equipo, de liderazgo? Hoy día podrían ser descritos de otra manera. Y se abre una fuente de reflexión y de investigación súper grande, creo yo. Tenemos una última pregunta de Cuauhtémoc Herrell, que dice, ¿se puede considerar que los puntos ciegos de los sistemas sociales también se vuelven puntos ciegos de las organizaciones y de la inteligencia artificial? Absolutamente, clarísimo. O sea, por algo cuando uno en Google busca imágenes de CEO aparecen hombres mayores y blancos, ¿no es cierto? Evidentemente eso sucede. Evidentemente también el punto ciego de una organización siempre va a ser mayor que el de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Porque la organización es una reducción de complejidad, por lo tanto opta por ver ciertas cosas y por lo tanto deja de ver otras. Y en ese sentido hay que ser bien consciente que todas las organizaciones, y así se define también cultura organizacional, implica una serie de sesgos. El tema es cómo esos sesgos, no, el tema es que esos sesgos efectivamente los estamos traspasando a la inteligencia artificial, y es una de las grandes problemáticas hoy día porque se contrapone con toda la evolución política de acceso a derechos, de respeto a la diversidad, ¿no es cierto?, y de equidad. Así que estoy de acuerdo, pero creo que los puntos ciegos, en la medida en que el sistema es más pequeño, es más grande. ¿Cierto? La sociedad tiene muchas más variaciones, más posibilidades. La organización es una selección de algunas de ellas. Bueno, pues el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestra estimada invitada, la doctora Carolina Busco, por su brillante, inteligente, densa, compleja y valiosa conferencia. Mil gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí compartiendo virtualmente. Lamento no haberlos podido ver para poder haber tenido una interacción también visual, pero de todas maneras sus preguntas han sido tremendamente estimulantes y agradezco el haber sido escuchada también. Así que un abrazo y quedamos aquí en contacto. Yo aquí dejo al final de mi presentación mi correo electrónico, así que disponible y siempre feliz de poder interactuar con cualquiera de ustedes. Gracias.